Muchas gracias, bienvenidos todos al Instituto Nacional de Metrología. Primero, yo soy Jorge Gálvez, yo soy estudiante del profesor Herbert en el doctorado, la parte de física y peines de frecuencias ópticos. Tenemos a Mauricio. Mucho gusto, Mauricio Sáchica, como ya me había presentado, pues trabajo en el laboratorio de corriente continua de Alterra. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Borges, y hago parte del laboratorio de potencia y energía de la Subdirección de Metrología Física. Listo, muchas gracias. El día de hoy nosotros no tenemos gráficas impresionantes que mostrarles, nosotros somos más bien algo así como el nicho donde van a empezar a hacerse los primeros pasos. Nosotros estamos comenzando a gatear, entonces lo que nosotros tenemos para ofrecerles al proyecto y a ustedes es todo lo que tiene que ver con la parte del reconocimiento internacional de las mediciones que se hacen acá en Colombia, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la metrología como tal es la ciencia de la medición, una definición muy sencilla, pero fíjense que la ciencia de la medición nace con el mismo desarrollo de la sociedad humana, ¿sí? La misma necesidad de intercambiar bienes, de desarrollar sociedades, hace que tenga que existir una equivalencia para el intercambio de productos, ¿sí? Si yo tengo, por decirlo así, yo produzco zapatos y quiero intercambiarlos por algún otro producto, yo necesito camisas, necesito garantizar que mis zapatos, si son equivalentes en calidad, en costo y en sacrificio con las camisas que me están ofreciendo algún tipo de proveedor, ¿sí? Entonces, a nivel internacional, la Conferencia General de Pesas y Medidas surge este acuerdo internacional de empezar a establecer el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Nosotros tenemos que la metrología tiene tres ramas. Está la metrología científica, está la metrología industrial y está la metrología legal. Listo. Entonces, hay algo muy importante para nosotros como Instituto Nacional de Metrología y es algo que se llama Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. Este acuerdo de reconocimiento mutuo es un acuerdo que se firma entre diferentes países a nivel internacional con el fin de reconocer las mediciones que se hacen en los otros países. Esto aquí implica intercambio justo y protección al cliente final, que son ustedes, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía antes o qué podría haber sucedido en algún momento en el tiempo? Anécdotas. Hablemos de Ecuador, de los países vecinos. Acá venían países vecinos colindantes con Colombia a comprar carne acá. Porque acá, cuando nosotros decimos, deme una libra de carne, esperamos 500 gramos de carne, ¿no? ¿Y cuánto es una libra? Ah, exactamente. Entonces, fíjense que acá es donde empieza a jugar una pieza clave el acuerdo de reconocimiento mutuo de las unidades de medición, ¿sí? Entonces, tenemos que a nivel internacional tenemos 251 participantes, tenemos comparaciones claves. Las comparaciones claves son aquellas que nos permiten evidenciar la comparabilidad que tienen los países en las magnitudes de primer nivel. Vamos a hablar realización del metro, son una comparación clave, realización del patrón de masa, una comparación clave. ¿Qué otras comparaciones claves podríamos tener, por ejemplo, en corriente continua y alterna? Bueno, comparaciones, por ejemplo, en tensión continua, comparan con efectos Josephson. Exactamente. ¿Temperatura? Temperatura. Pues ahí siempre se compara la medición de temperatura según la escala de ITS 90, pues para reproducir el intervalo pues bien amplio de temperaturas, desde casi el cero absoluto hasta 1084 Celsius, que es la temperatura de fusión del cobre y así. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tratar de, como país, hacer el esfuerzo de poder demostrar estas capacidades de primer nivel para nuestros sistemas de medición. Entonces, fíjense que aquí abajo hay algo que dice CMCs, que son capacidades de medición y calibración.
Esas son las capacidades de medición de calibración que uno como país reporta. Entonces, se supone que la metrología es inherente a todos los campos. Entonces, si estamos hablando de cuántica, tiene que poderse medir, tiene que poder uno hablar de exactitud y de incertidumbre, ¿ok? Entonces, estas capacidades de medición y calibración, fíjense que tenemos aproximadamente 26.029 a nivel mundial, ¿sí? Un laboratorio puede declarar varias CMS o varias capacidades de calibración y medición. Por ejemplo, el Laboratorio de Longitud del Instituto Nacional de Metrología tiene solamente una CMC reconocida a nivel internacional, que es la calibración de bloques patrón a través de comparación mecánica. Sin embargo, como laboratorio y de los servicios que prestamos a nivel Colombia, tenemos entre 39 y 40 CMCs, o sea, son 49 servicios que prestamos a la industria colombiana, a las instituciones educativas y a todo aquel que lo requiera para las mediciones en las áreas de longitud, ¿sí? ¿Cuántas, por ejemplo, tendríamos en variables eléctricas? Pues nosotros tenemos 34 capacidades de medición y calibración, digamos, reconocidas internacionalmente y publicadas en la base de datos del IPM para las magnitudes de tensión continua, tensión alterna, intensidad de corriente continua, intensidad de corriente alterna, resistencia y capacitancia. ¿Y en temperatura? En temperatura son actualmente 37 capacidades de medición y calibración reconocidas internacionalmente. Sin embargo, el laboratorio tiene la infraestructura para prestar hasta 51 servicios, al menos, ¿no? Con la proyección de expandirlo. Exactamente. Entonces aquí vamos viendo la relevancia que tiene el poder medir bien, que básicamente de eso se trata nosotros como Instituto Nacional de Metrología. Entonces, a nivel internacional se hace, tenemos el Sistema Interamericano de Metrología, está Euramed, que es la parte de Europa, tenemos Afrimed, tenemos GolfMed, tenemos COMET y tenemos APMP. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es el INM? ¿Sí? Básicamente el INM es una unidad administrativa especial de carácter técnico y científico y de investigación que se realiza o digámoslo así, legalmente está constituida por el decreto 4175 del 2011 y en el decreto actualizado del 062 del 2021, en el cual nuestra función es coordinar la metrología científica e industrial del país, ¿sí? También tenemos que, como deber, hacer el establecimiento, conservación y adopción de patrones nacionales de medida, la difusión del Sistema Internacional de Unidades, la investigación científica, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo de las actividades de control metrológico y la representación internacional como máxima autoridad en metrología científica e industrial. Entonces, aquí mi compañero Mauricio les va a explicar un poco sobre la metrología cuántica. Gracias. Bueno, primero que todo, digamos, voy a recalcar lo que dijo Jorge. La metrología no es medir, simplemente. La metrología es la ciencia que va detrás de medir y sus aplicaciones. Desde el 20 de mayo del 2019, digamos que el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 unidades básicas, que son las que vemos ahí. El metro, el segundo, la candela, el kilogramo, el Kelvin, el ampere, y a partir de esas 7 unidades básicas, digamos, en función de esas 7 unidades básicas se pueden obtener el resto de unidades que son derivadas. En el 2019, algunas unidades se redefinieron y entonces, basados en esa redefinición, todas las unidades ahora están en términos de constantes universales. Entonces, como vemos ahí, por ejemplo, el metro, pues con la velocidad de la luz. El ampere con la carga elemental. Y bueno, no únicamente con esa está ligada el ampere también está ligada, por ejemplo, a frecuencia. Entonces, tiene que ver también con la frecuencia de transición hiperfina, pues, del átomo de cesio 133. Entonces, esta redefinición permitió, pues, el uso de nuevas tecnologías.
incluyendo pues las tecnologías cuánticas pues para la realización de estas unidades. Por ejemplo, el ampere, la definición anterior, o sea, antes de 2019, el ampere era, digamos que estaba definida como la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita y de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Entonces esto era una definición, bueno, esta definición venía desde 1948 y hasta 2019. Basados en esta definición, pues era, digamos que la realización, ¿qué es? La realización es obtener experimentalmente la unidad a partir de la definición. Entonces, teniendo esta definición, pues era casi, digamos, imposible tener una realización, pues basados en que, digamos, era bastante teórica. La definición actual del ampere, digamos que ya tiene que ver se define con la carga elemental. La carga elemental, digamos que a todas esas constantes, ya por convención tienen incertidumbre cero. Entonces ahora sí son constantes. Antes del 2019, digamos que esas constantes tenían incertidumbre porque pues estaban, digamos, se obtenían a partir de mediciones. Ahora, digamos que las unidades se obtienen a partir de esas constantes. Entonces ahora esas constantes tienen incertidumbre cero y están bien definidas. Entonces ahora el ampere, digamos, se define en términos de la carga elemental, que la carga elemental, digamos, que es ese valor que vemos ahí expresado en Coulomb, que pues el Coulomb es igual a ampere por segundo. Entonces por eso digamos que en esta definición también entra el segundo, que el cual se define pues en función de la oscilación del átomo de cesio. Entonces el ampere es la corriente eléctrica correspondiente al flujo, digamos, de esa cantidad de electrones por segundo. Entonces ahora ya no hay una única realización, sino ahora ya a partir de esa definición pueden haber muchísimas realizaciones y ya no están, digamos que ya permiten muchas tecnologías y de hecho disminuir la incertidumbre hasta donde lo dé la tecnología. Antes sí estábamos limitados pues a esa realización y digamos que esa nueva definición del ampere permitió cerrar lo que se llama el triángulo eléctrico cuántico, que es tensión, corriente y resistencia, que de hecho pues se relacionan con la ley de Ohm, y pues todas las tres realizaciones, digamos, de la realización de tensión, la realización de resistencia y la realización de corriente, está basado en experimentos cuánticos. Entonces tensión, pues por el efecto Josephson, resistencia, el efecto Hall cuántico, y ahora con ampere, el transporte de un solo electrón. Entonces los tres, digamos, se pueden relacionar a partir de la carga elemental y la constante de Planck. Y bueno, la frecuencia en el caso de tensión y en el caso de corriente, para el volt y el ampere. Sin embargo, aunque corriente bueno, digamos el ampere, es la unidad fundamental en magnitudes eléctricas, fundamental en magnitudes eléctricas, en este momento se está obteniendo a partir de tensión y de resistencia. Porque digamos que todavía está en investigación mucho el transporte de un solo electrón y además se están obteniendo corrientes muy pequeñitas. Entonces, por eso, digamos que la mejor forma de realizar el ampere en este momento es a partir del volt y del ohm. En el caso del Hall cuántico y su relación con resistencia eléctrica, entonces la resistencia eléctrica pues es una magnitud que se refiere a la propiedad de un elemento para oponerse al flujo de corriente. Su unidad es el ohm y pues se puede realizar a partir del Hall cuántico. De hecho, pues a partir de esto, pues todas las mediciones de resistencia eléctrica que se hagan, pues deben tener trazabilidad metrológica. Y esa trazabilidad metrológica llega hasta qué punto, digamos, hasta la realización del ohm, que es el efecto Hall cuántico. Por ejemplo, en una industria de fabricación de cables, donde requieren medir, digamos que tienen unos estándares para que por tanta longitud debe ser una resistencia menor a tanto.
ellos utilizan unos dispositivos pues que no tienen una incertidumbre muy grande, pero pues esos equipos necesitan su calibración respecto a unos patrones. Por ejemplo, un multímetro, como vemos ahí en el cuadrito verde. Un multímetro que puede tener un laboratorio acreditado, un laboratorio de calibración, y ese multímetro se hace también la calibración con resistencias materializadas, por ejemplo, en ese caso. Y esas resistencias materializadas se hace la calibración, por ejemplo, el cuadrito azul seríamos nosotros en este momento, el Instituto Nacional de Metrología, que tenemos resistencias materializadas, unas, digamos, de trabajo y otras de referencia, y las de nosotros de referencia, que de hecho deben de estar en un baño de aceite para mantener su temperatura, porque pues resistencia es una magnitud que depende mucho de temperatura. Digamos que en este momento incluso esas de referencia tienen que viajar fuera del país, en este momento al BIPM, que como nosotros pues por hacer parte de ese arreglo de acuerdo de reconocimiento mutuo que habló Jorge, tenemos el beneficio de tener calibraciones con el BIPM, que el BIPM sí tiene el efecto Hall cuántico, y entonces a partir de ese valor cuantizado, digamos, de resistencia, que es más o menos 12.9 kilo ohm, se hace la calibración de nuestra resistencia, digamos que la más cercana de resistencias materializadas a ese valor es el de 10 kilo ohm. Pueden haber muchos métodos, bueno, digamos que hay básicamente dos métodos que utilizan, que es utilizando un comparador de corrientes criogénico o utilizando método potenciométrico, pero el método potenciométrico, como es mediciones de tensiones, entonces utilizan el Josephson. Sin embargo, ¿qué tenemos en este momento? Y digamos, ¿qué se puede aportar al proyecto? Entonces, la idea es llegar a ese valor de resistencia Hall, que está alrededor de 12.9 kilo ohm. Nosotros tenemos, y con ese valor, calibrar nuestra resistencia de referencia. Que nosotros tenemos el valor de esa resistencia a partir de la calibración que nos reporta el BIPM. Y tenemos un historial de esa resistencia, que es la gráfica que vemos ahí. Digamos que tiene un comportamiento bastante lineal en el tiempo y que podemos predecir bastante bien su valor. Esa calibración o ese valor de esa resistencia lo tenemos con una incertidumbre de 0.036 partes por millón. Sin embargo, con el sistema de medición que tenemos nosotros, que es un puente comparador de corrientes, en corriente continua, que de hecho pues es el único que hay en el país, se puede obtener, digamos, se puede llegar hasta un orden de magnitud superior a ese, digamos a 0.2 partes por millón. Se esperaría. Entonces, digamos que esto es lo que se puede buscar en la medición de ese valor de resistencia. ¿Qué se obtiene o qué obtiene el instituto al iniciar ese desarrollo de patrones cuánticos? Entonces, independencia. Independencia porque ya no tenemos que enviar nuestras resistencias, porque ya, digamos, el instituto o el país podría realizar la unidad del ohm. Y no solo el ohm, también, pues, por ejemplo, también pensar en el volt con efecto Josephson, y bueno, el resto de unidades. Digamos que a partir de esas también, digamos, se obtienen las magnitudes en alterna, tensión alterna, corriente alterna, incluso capacitancia. Bueno, menos riesgo en la custodia de los patrones tienen que enviarse, eso es riesgoso, digamos, las resistencias pueden cambiar su valor ante vibraciones, entonces todo eso, digamos, genera algunos riesgos. Y pues también el tema de avance científico, avance tecnológico y adquirir toda esa información y todo ese conocimiento pues para generar investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y pues, como lo dice el nombre, vamos ahorita a hablar un poquito de la metrología de longitud.
Pues básicamente la longitud viene acompañando al hombre desde hace más de 120.000 años, que es más o menos la edad que tiene la humanidad moderna. Es una de esas unidades que puede que no parezca muy retadora, pero que tiene muchos desafíos a futuro. ¿Por qué? Porque generalmente la cadena de trazabilidad en longitud comenzaba antiguamente desde un láser estabilizado de helio neón que podría tener una incertidumbre de 2.5 por 10 a la menos 3 nanómetros y que uno a través de un batido de frecuencias podría hacerle esa transferencia de incertidumbre, en este caso láseres secundarios, que son también láseres estabilizados de yodo, y para tener una incertidumbre aproximadamente de más o menos 0.1 nanómetros. Eso se hacía a través de batido de frecuencias. Con estos láseres secundarios uno lo que hace es hacer interferometría, algo muy tradicional, es muy similar al Michelson-Morley, solamente que como aquí hacemos un ensanchamiento de Evans para generar toda una imagen completa, pues se le dio el nombre de Twyman Green, que fueron los que empezaron a trabajar con él. Entonces este experimento nos permite ya hacer la calibración de los bloques patrón con una incertidumbre un poco menor a más o menos 45 nanómetros. Está entre 10 a 45 nanómetros. Esos son los bloques patrón, que son patrón nacional de Colombia, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente la cadena de trazabilidad tiene que continuar. Nosotros, a través de comparación mecánica, que ahí tenemos un comparador de bloques, hacemos esta transferencia de incertidumbre a los bloques patrón de las industrias y de todas aquellas personas o instituciones que nos soliciten el servicio de calibración. Acá nosotros podríamos llegar a tener incertidumbres para bloques patrón de aproximadamente 110 nanómetros, 210 nanómetros, 410 nanómetros, dependiendo del grado de los bloques patrón. Entonces, fíjense que tenemos bloques .0 o K, que son los que generalmente se utilizan para patrones nacionales. Tenemos los 0, 1 y 2, que son los que generalmente se utilizan en las industrias, ¿sí? Y ya con estos bloques patrón, ¿qué hacen las industrias? Calibrar todos sus instrumentos de medición. Que tengo un PR, lo calibro. Que tengo un micrómetro, lo calibro. Que tengo una cinta métrica, la calibro. Ah, no, ese tengo que hacerlo por otro método. ¿Listo? Entonces, generalmente así continúa la cadena de trazabilidad. Fíjense que es algo un poco muy tradicional. Sin embargo, todo esto cambia cuando ya empezamos a hablar de la parte de la metrología cuántica. Cuando en 2019 se fija el valor de la velocidad de la luz en el vacío, equivalente a 299, 792, 458 metros por segundo, tenemos que se define la longitud de un metro, ¿sí? Pero fíjense que la longitud de un metro depende de la definición del segundo. Entonces, aquí con la definición del segundo tenemos que tener también mucho conocimiento de esa transición hiperfina del átomo de cesio 133, ¿sí? Que nos genera estas 9.192, 631, 770 oscilaciones por segundo, ¿sí? Entonces, ahora cambia ese paradigma. Ahora ya nosotros podemos hacer la realización del metro. Fíjense que ya no decimos materialización. Es algo muy importante. Porque antes, cuando materializábamos el metro, utilizamos barras de platino iridio, ¿sí? Después se pasó al láser y ahorita estamos ya con estas técnicas cuánticas que ya no necesariamente tenemos que medir un metro, simplemente con estabilizar con las transiciones hiperfinas de un átomo de cesio 133, una longitud de onda. Entonces hay diferentes longitudes de onda que me permiten hacer la realización del metro. Entonces, vámonos al método tradicional. Tengo un interferómetro Doppler, donde tengo un brazo móvil, y me dice, usted ya tiene la velocidad de la luz fija, que es este valor. Si usted puede contar el tiempo que hay de ida y vuelta, y es equivalente a esa transición, usted tiene un metro. Si no, puede hacerlo un poco más fácil. Esto depende de muchas cosas. Esto depende de un montaje experimental físico. Tengo que tener un interferómetro, tengo que tener un sistema de desplazamiento. Entonces, si quiero hacer una realización de un metro, pues se me empieza a incrementar la incertidumbre.
empiezan a aparecer un montón de parámetros que me van a influir. Ah, no, es que ese día estaba haciendo mucho calor, estaba haciendo mucho frío, los materiales se me expandieron o no se me expandieron. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con una dependencia de materiales físicos. Entonces, una segunda forma de hacer la realización del metro es ya a través de frecuencia. Entonces, nosotros podemos hacerlo a través de longitudes de onda. Fíjense que ya tengo la velocidad de la luz fija y yo lo que tengo es, si yo puedo medir la frecuencia con una muy alta precisión, yo ya puedo decir, tengo la realización del metro, ¿sí? Y para eso, el Buró Internacional de Pesas y Medidas sugiere diferentes frecuencias para la realización del metro. Entonces, fíjense que acá abajo nos aparece frecuencia en terahercios, acá aparecen las diferentes moléculas que nos sirven. Tenemos calcio, estroncio, tenemos iterbio, tenemos yodo, tenemos cesio, rubidio, tenemos otros elementos un poco más raros, que es el aluminio, y así sucesivamente. Entonces, ya con este proyecto lo que nosotros buscamos es eliminar la dependencia del mundo tangible e irnos netamente al fenómeno físico cuántico como tal. En 2005 se gana el premio Nobel Jan Hall y Ted Hesch con el peine de frecuencias óptico. Pero fíjense que la tecnología de mode locking ya venía desde tiempos atrás, muchísimo atrás al 2005. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le da el premio Nobel? Porque entre el mundo de las microondas y el mundo de las frecuencias ópticas teníamos un vacío gigante, este vacío de frecuencias. ¿Por qué? Porque ustedes han visto alguna vez un oscilador que les pueda medir terahercios. ¿No? ¿Cierto? Generalmente, ¿qué hacíamos nosotros? Uno hacía multiplicadores de frecuencia. Multiplique, que es esta línea, multiplique, 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 hasta que llegue a las frecuencias ópticas, que es en el orden de los terahercios. ¿Qué pasa con este peine de frecuencias y por qué nos da el premio Nobel? Porque cuando nosotros, digámoslo así, adiestramos el peine de frecuencias con un oscilador atómico, ya nosotros podemos hacer mediciones en el mundo de las frecuencias ópticas sin necesidad de tener osciladores que me puedan medir esas frecuencias de terahercios. Ya simplemente con fenómenos físicos yo puedo medir de formas muy sencillas esas frecuencias en terahercios. Entonces se nos rompe este bache que existía entre ambos mundos y el peine de frecuencias, cuando nosotros lo adiestramos con osciladores atómicos, nos permite poder hacer mediciones de alta precisión desde el mundo de las microondas hasta las frecuencias ópticas. Entonces cerramos barreras. Y esto es algo muy importante. Entonces, fíjense algo aquí muy sencillito. Tenemos una cavidad y tenemos diferentes estados armónicos, ¿sí? Entonces, si yo pongo una frecuencia en el mundo de las microondas, supongamos unos 80 megahercios, 250 megahercios, 1 gigahercio, que ya es una frecuencia bastante alta, yo podría generar algo así como un paquete de ondas que dependa directamente de esa frecuencia, ¿sí? Y ese paquete de ondas me va a contener la información de todos estos modos, que son valores enteros de esa frecuencia de microondas. Entonces, fíjense que esto funciona como una especie de engrane. Tengo el mundo de las frecuencias ópticas y las puedo meter todas en pequeños paquetes de femtosegundos en el mundo de las microondas. Entonces, acá tenemos cómo se ve la frecuencia óptica. La frecuencia óptica va a depender de n veces la frecuencia en el microondas más una frecuencia de F0. ¿Qué es esa frecuencia de F0? Sucede que cuando nosotros empaquetamos la luz, acá vamos a tener una velocidad de fase y vamos a tener una velocidad de grupo. Esta velocidad de fase y velocidad de grupo va a variar. ¿Por qué? Porque la frecuencia de repetición en esta cavidad puede ligeramente variar. ¿Y qué necesito yo? Corregirla. Entonces eso es lo que hacemos con el reloj atómico, corregir esas frecuencias. Y ahí es cuando aparece esta frecuencia de FO, que es como una frecuencia de offset.
Ya las tecnologías nuevas, que es las que vamos a trabajar en este proyecto con el profesor Herbert, ya son tecnologías que no son ni siquiera en el visible. Fíjense que ya ahorita, esto fue en 2000, 2005, todo el boom de los peines de frecuencias, pero ya toda esta tecnología ha evolucionado tanto en estos 20 años que ya estos peines se generan sí o sí en el mundo de, el infrarrojo cercano. Se hace todo a través de fibras. ¿Por qué? Porque es un poco más eficiente, ¿sí? Entonces, acá en el Instituto Nacional de Metrología lo que buscamos es, a través de un láser de femtosegundos en el infrarrojo, con una longitud de onda de 1560 nanómetros, poder hacer, generar el peine de frecuencias. Fíjense que aquí lo tenemos, con una tecnología que se llama 0FCO, que es lo que esperamos, que básicamente ahorita eso funciona como magia negra, porque es una tecnología que elimina la diferencia de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. O sea, ustedes ya no van a tener esa FO y lo único que tienen que hacer de preocuparse es por esa frecuencia de repetición. Y aquí lo que hacemos es ya generar un peine de frecuencias en el infrarrojo. ¿Qué pasa? Yo necesito en mi laboratorio, para la realización del metro, una longitud de onda de 633 nanómetros. Eso es el rojo del visible. Entonces, ¿qué hago yo? Doblar en frecuencia. Cuando yo doblo en frecuencia mi peine, entonces se divide a la mitad la longitud de onda. ¿Qué pasa? Ahí ya llegamos al mundo del visible y podemos tener un montón de longitudes de ondas y ya podemos empezar a hablar de calibración de láseres secundarios y ahí toda la cadena de trazabilidad que les estaba mostrando. Pero no, nada de esto sería posible si no pudiéramos medir y controlar esta frecuencia de repetición con el reloj atómico, pues con el oscilador atómico de cesio. Entonces ya ahora mi compañero Andrés Borges pues les va a hablar de la parte de temperatura. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bien, bueno, de nuevo muy buenas tardes para todas, para todos y pues, agradecerles el espacio que me ha permitido tener aquí en este evento. Pues en efecto, lo que yo voy a estar socializando o compartiendo con ustedes pues es construyendo un poco el discurso que han iniciado mis compañeros, pero pues en este caso va a estar enfocado a todo lo que es la metrología de temperatura, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí un diagrama de una pirámide que pues hace alusión a un término que ya Jorge ha mencionado y que muy seguramente se ha hablado mucho durante toda esta sesión, que es el término de trazabilidad metrológica y su importancia, sí. Entonces la trazabilidad metrológica entendida como pues una analogía, la trazabilidad metrológica, de la cual se deriva el esquema de la pirámide de trazabilidad metrológica, que es esta analogía que ustedes ven aquí, este esquema que ustedes ven aquí. Entonces, esta pirámide de trazabilidad metrológica es básicamente una analogía que se utiliza para indicar básicamente la jerarquía metrológica de distintos sistemas de medición, bien sea patrones o instrumentos de medición o uso final. Entonces, enfocado en toda la parte de temperatura, lo que ustedes ven en la pirámide de trazabilidad metrológica es en la cúspide la realización de la unidad base, que como bien habló Mauricio, pues está en el caso de temperatura es el Kelvin y es una de las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades. Por debajo en el siguiente peldaño de la pirámide de trazabilidad se encuentran lo que son los patrones nacionales de medición, que son, por ejemplo, los que tenemos en institutos tales como el INM. Entonces, en nuestro caso, los patrones nacionales de medición se realizan con base en algo que se llama la ITS 90. La ITS 90, por sus siglas en inglés, es International Temperature Scale, ¿sí? Escala Internacional de Temperatura. Fue creada o concebida en 1990 por el CIPM y en colaboración con el Comité Consultivo de Termometría, que bueno, son diferentes instancias muy importantes para nosotros como INM. Y pues básicamente es una escala que está diseñada en términos de transiciones de fase de distintos elementos de la tabla periódica. Entonces es básicamente una manera de poder establecer una escala de temperatura que inicialmente toma 2 puntos que se conocen como puntos fijos de temperatura para poder construir el resto de la escala. Entonces estos puntos fijos, digamos que primordiales o principales, son el cero absoluto, 0 Kelvin, una temperatura teórica, la cual nunca se va a alcanzar experimentalmente, si bien hemos estado muy cerca de los nanokelvin, y la temperatura del punto triple del agua. Y pues este fenómeno físico era el que se utilizaba para definir antes de 2019 la magnitud de temperatura termodinámica, pero pues ya más adelante voy a mencionar eso un poquito. Entonces con estos 2 puntos fijos ya se puede construir una escala absoluta y utilizando otros temperaturas de transición de fase de otros elementos como el mercurio, el argón, el oxígeno,
el indio, estaño, aluminio, todos los cuales se funden y se solidifican a diferentes temperaturas, pues se construye toda una escala y se genera funciones de interpolación que ya están estandarizadas para nosotros, y eso es lo que nosotros utilizamos para calibrar instrumentos que midan temperatura. Entonces, propiamente, pues termómetros, básicamente. Por debajo de este peldaño de los patrones nacionales, entonces encontramos lo que son los patrones de medición de laboratorios secundarios. Este término de laboratorios secundarios muy seguramente ya lo han escuchado también en todo el contexto de esta sesión, que pues son básicamente nuestro principal sector de impacto como Instituto Nacional de Metrología. Entonces aquí hablamos de los laboratorios que han sido acreditados bajo un esquema de acreditación, valga la redundancia, y se ha demostrado su competencia en la normativa 16025 por el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, que pues es el ONAC. Y pues ya por debajo de ellos básicamente están todos los usuarios finales de mediciones de temperatura. Entonces todos nosotros que estamos interesados en determinar la temperatura de un horno cuando vamos a cocinar algo, vamos a hornear algo, o la temperatura de temperatura interna de las personas o de nuestros hijos cuando vamos a determinar si hay presencia de condiciones febriles o no, pues esos son los usuarios finales de todo este esquema y toda esta pirámide de trazabilidad metrológica. Entonces desde ahí, desde esa base, ya pueden ver ustedes cómo se va construyendo todo hasta la punta, ¿no? De cómo esa medición que yo hago, por ejemplo, con un termómetro de oído de un niño y determino que tiene X temperatura, 38 Celsius. Ah, bueno, entonces son 38 Celsius, ¿pero por qué? Porque fue calibrado respecto de un termómetro, y este termómetro fue calibrado respecto de otro, respecto de otro, respecto de otro, y eventualmente fue calibrado respecto de una celda de punto fijo, que eso sería lo que viene siendo aquí los patrones nacionales. Y esas celdas de punto fijo pues tienen su trazabilidad a la unidad base, que en este caso pues es el Kelvin. Entonces ya de nuevo pueden ver ustedes cómo está toda la construcción de esa pirámide de trazabilidad metrológica. Bien, de pronto aquí creo que no tenía, bueno, me parece que sí la tenía contemplada, pero la definición actual de la temperatura, como para construir un poco el discurso de mis compañeros en cuanto a la redefinición que se realizó en 2019. Antes de 2019, la temperatura, como les comento, estaba definida en términos de un fenómeno físico, que era el punto triple del agua, ¿sí? El punto triple del agua definido como la coexistencia de las tres fases del agua en equilibrio termodinámico: la fase líquida, fase sólida y fase gaseosa. La manera como yo realizo este fenómeno físico es a través del uso de un equipo, un sistema que se conoce como una celda de punto triple de agua. El laboratorio de temperatura y humedad del INM tiene 3 celdas de punto triple de agua, las cuales pues si en algún momento tienen la curiosidad, pues les invito para que lo visiten y les comenten a ver si se las pueden mostrar, pues porque es un fenómeno bastante especial, ¿no? Antes de 2019, pues era el fenómeno físico que definía la unidad. Después de 2019, entonces pasó tal cual a ser como los compañeros mencionaron ahorita. La temperatura termodinámica pasó a estar definida con base en la constante fundamental de la naturaleza, de la constante de Boltzmann. Entonces la constante de Boltzmann está definida, bueno, se fija su valor numérico y se da en términos de Joule sobre metro, Dios, ¿cómo se me puede decir? Joule sobre mol Kelvin, ¿cierto? Y bueno, esas unidades base, a su vez, están definidas en términos de otras unidades base del Sistema Internacional de Unidades, pero hay una muy especial que también está metida en la definición de todas las otras unidades, tanto del metro como del ampere, y es la definición del segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente el segundo es la unidad base, digamos que primordial o más importante actualmente en el Sistema Internacional de Unidades. De ahí el chiste que siempre dicen los metrólogos de que el segundo es el primero, ¿sí? Porque realmente es la unidad más importante y define a todas las otras. Pero el inconveniente es que todavía está definida en términos de un elemento físico que es el elemento del cesio. Entonces, tenemos todo un esquema definido con base a constantes fundamentales de la naturaleza, constantes universales, o sea, que no cambian de aquí ni a millones de años luz, son exactamente las mismas, pero todavía tenemos que la unidad que define a todas las otras o que está metida en la definición de todas las otras todavía está dependiendo de un fenómeno físico, que es la transición hiperfina de la toma de cesio. Entonces, ese es un reto que todavía tiene que superar la metrología, pero que en magnitudes como temperatura y sobre todo masa, porque pues si no conocían, masa desde antes de 2019 está definida en términos de un objeto físico, ahora está definida en términos de la constante de Planck, que también tiene metido ahí el segundo. Entonces, es uno de esos retos tan importantes que hay que superar. Bien, entrando un poco más en detalle dentro de lo que es la metrología cuántica en temperatura, pues tenemos que retomar un poquito lo que es la ITS 90. Aquí ya ustedes ven básicamente un diagramita de lo que les estaba mencionando ahorita sobre la ITS 90. Entonces, básicamente, pues puede que sea un poco pequeño, pero les voy a ilustrar. Básicamente, lo que estamos viendo aquí es una serie de temperaturas
basadas en transiciones de fase de distintos elementos de la tabla periódica. Ustedes ven aquí en el globito rojo una muy importante, que es la temperatura del punto triple del agua, 0.01 grados Celsius. Desde antes de 2019, antes de 2019, era exactamente 0.01 grados Celsius, no tenía incertidumbre. Ahora, con la redefinición, sí tiene una incertidumbre la temperatura del punto triple del agua. Es muy pequeña y no afecta a los patrones nacionales, por ejemplo, el INM, pero pues ese es como el giro que ahora se hace en la redefinición. Y bueno, pues pueden ver ustedes otras temperaturas, así que el punto de fusión del galio, del indio, del estaño, zinc, etcétera, y por allá arriba hasta el punto de fusión del cobre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O dónde entra la parte cuántica? Que pues obviamente necesitamos en ocasiones medir temperaturas por encima del cobre. Esta ITS neta que ustedes ven aquí, este límite superior del cobre, está básicamente basada en lo que es medición con termómetros de contacto, ¿sí? La ITS 90 utiliza ítems de transferencia para poder definir la escala, y hasta la temperatura del cobre utiliza termómetros de contacto. Por encima de la temperatura del cobre ya es muy difícil utilizar termómetros de contacto porque todos los sensores se queman, porque están hechos de metales pues, que se funden. Entonces, por encima del cobre, la definición, la ITS 90, como menciona acá, está definida en términos de radiación térmica. Entonces, aquí sí ya básicamente compilamos todo lo que es el formalismo de Max Planck, pues no se puede poner más cuántico que eso realmente. Y pues eso es básicamente el principal régimen de temperaturas que esperará impactar el proyecto o la colaboración, el aporte del laboratorio de temperatura. Entonces, como menciona acá, dice los patrones primarios emplean formalismos matemáticos cuánticos para determinar el mensurando. Entonces, el mensurando es un término también pues, muy extenso en metodología, que pues, hace referencia a la magnitud que se desea medir. Y la termometría de radiación permite establecer patrones primarios para determinar la temperatura cuántica de cuerpos negros. Entonces, pues fíjense aquí, pues todos los términos que estamos manejando, todos están obviamente metidos dentro del formalismo cuántico. Como bien mencionó Jorge al principio, pues nosotros tenemos imágenes muy bonitas y muy espectaculares sobre nanoestructuras y nanotubos y películas, etcétera, porque pues todos los profesores mencionaban como, bueno, estos se depositaron a tal temperatura, o se midieron con X longitud, láminas de X metros, tanto nanómetros, etcétera. Entonces, pero nosotros decimos como que sí, pues todo es obviamente muy chévere, pero ¿cómo están midiendo esa distancia? ¿Cómo están midiendo esa temperatura? O sea, hasta ese nivel tan básico es como es a donde va el instituto, realmente. Sí, eso es como el interés de nosotros, poder garantizar esas mediciones que están realizando en todas estas investigaciones de vanguardia, ¿no? Bien. Entonces, la determinación de la temperatura, pues como les comento, se realiza empleando el formalismo de Planck. Entonces, pues tenemos que recurrir a la muy famosa ley de Planck, que relaciona la irradiancia espectral de un cuerpo negro, el cuerpo negro entendido como un concepto de física de un cuerpo ideal, que es tanto un emisor perfecto como un absorbente perfecto, por decirlo así. Básicamente, cualquier radiación que yo le haga incidir sobre ese material o ese cuerpo, la va a absorber. Eso hablamos de que absorbe toda la radiación. Ahí es como entendemos que absorbe toda la radiación que le es incidente, pero también al momento de calentarlo, un cuerpo negro va a tener un espectro de radiación tal que ningún otro cuerpo de la naturaleza lo va a poder equiparar, ¿sí? A eso hablamos de que es un emisor perfecto. Entonces, este tipo de conceptos y este tipo de patrones se utilizan en metodología de temperatura, los cuerpos negros. Entonces, la manera como los usamos es a través de la realización de cavidades de cuerpo negro hechas de grafito, que es un material de alta emisividad. Se calientan, se llevan hasta temperaturas muy elevadas. En nuestro caso, pues, la orientación del proyecto es por encima de 1084 Celsius. La infraestructura que tiene el laboratorio ahorita pues, tiene la capacidad de medir hasta 2500 grados Celsius con un horno de alta temperatura. Y el propósito principal de este tipo de ejercicios en el proyecto pues, es básicamente poder desarrollar un patrón primario de medición de temperatura en INM, lo cual nos va a poder, o nos va a permitir, poder determinar la unidad base y con eso poder calibrar termómetros de radiación. Y pues para eso se va a tener que aplicar pues, un método que se conoce como el método de la doble longitud de onda, pero pues digamos que ese es un poco más especializado y pues se va a desarrollar en toda la extensión del proyecto, o sea, pues básicamente para decir que todavía lo estoy revisando. Y bueno, pues se busca obtener un valor en general de la señal de un termómetro de radiación a partir del espectro de emisión de un cuerpo negro. Entonces, eso es básicamente lo que se va a realizar en términos de metodología de temperatura, pues obviamente empleando o teniendo en cuenta pues, formalismos matemáticos de este tipo, como el que ustedes ven acá, que tiene que ver con la ley de desplazamiento de Wien, y pues el espectro de radiancia de un cuerpo negro, el cual pues obedece básicamente que el máximo de radiancia se va desplazando cada vez más a longitudes de onda más pequeñas cada vez que incrementa la temperatura. Y
a través de todos estos desarrollos, lo que se espera pues, es obtener básicamente una medición de la energía que está produciendo un cuerpo negro, la cual se determina a partir de la ley de Stefan-Boltzmann que ustedes ven acá, para la cual pues, se han planteado diferentes formalismos matemáticos, pero pues, hay uno muy especial que es el que utilizamos todos los institutos de metrología, que es la aproximación de Sakuma-Hattori. Es básicamente un desarrollo que realizaron unos compañeros del Instituto de Japón y nos permite pues, obtener este tipo de señales que están aquí indicadas de los termómetros y con eso nos van a permitir eventualmente calcular o determinar la temperatura termodinámica, ¿no? Bueno, nada más algo muy corto sobre los diferentes esquemas de trazabilidad. En termometría de radiación pues tenemos dos diferentes esquemas de trazabilidad metodológica. Recuerden la trazabilidad, ¿sí? Dónde viene desde el usuario final hasta lo más alto. Para la parte de considerando un instrumento bajo calibración o un instrumento de uso final, pues hay dos maneras de calibrarlo. El primero de ellos es respecto de una fuente de radiación, como un cuerpo negro. Y esa fuente de radiación la calibro con un termómetro de contacto y ese termómetro de contacto va hacia la ITS 90. Y por otro lado, el otro caminito de trazabilidad que existe para poder dar esa trazabilidad metodológica a las mediciones es calibrar un instrumento bajo calibración respecto de una fuente de radiación. Esa fuente de radiación la calibro respecto de un termómetro de radiación y ese termómetro lo calibro con un cuerpo negro. Entonces el cuerpo negro en este caso viene siendo como el patrón de mayor jerarquía, ¿no? Entonces todos estos conceptos van a ser muy importantes para cuando después estemos pues, sustentando realmente el aporte del laboratorio en este tipo de trabajos, ¿sí? Y bueno, creo que por mi parte eso era por el momento. Entonces, pues, de nuevo agradecerles y